Estamos a martes 1 de septiembre del año 2020 y en este día queremos pedir por nuestros hermanos y hermanas enfermos, especialmente por los que están padeciendo a causa del COVID-19. Quiero pedir también en esta misa por nuestra hermana Elenita, para que el Señor le dé la fortaleza y para que cuide de su hija Simona y de sus nietas. Quiero pedir también por Julia Salgado, para que el Señor le dé la salud. Quiero pedir también por Sotera Reyes. Quiero pedir por Maximino Enríquez, por Diana Godoy Reyes y familia, por Flaviana Mayorga Pérez. Quiero pedir por mi amiga chilena Isabel y su familia, para que el Señor los guarde y los bendiga. Quiero pedir también por Teresa Hernández Macías, por su recuperación, y por todos nuestros hermanos y hermanas enfermos. Quiero pedir también por el eterno descanso de todos los que han fallecido, especialmente de los del COVID-19. Quiero pedir también por el reciente deceso de María del Carmen, para que el Señor fortalezca a su familia y a ella le conceda el descanso eterno. Quiero pedir también por todos nuestros hermanos desaparecidos, especialmente por Florencia García Ramírez. Y quiero pedir por todos los que vivirán con nosotros esta celebración y por todos los que a través de las redes sociales nos piden recordarnos en nuestra plegaria. Cantamos al Señor. En tu casa estamos, oh Señor, con alegría, porque comprobamos ser hermanos de un Padre común. Somos tus hijos que en torno a tu altar en ti queremos amarnos, Señor. Somos tus hijos que en torno a tu altar en ti queremos amarnos, Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Oremos. Pedimos entonces por todos los que vivirán con nosotros esta celebración y por todos los que estén viviendo situaciones especiales para que el Señor los consuele, los fortalezca y los guarde. Señor Dios, que en cada iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la iglesia una santa, católica y apostólica, concede benigno a esta grey tuya, de tal modo que estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Escuchamos ahora la palabra del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre con una sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo comprende a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor de la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso.
Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. En este día, martes 22 del tiempo ordinario, quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos en torno a la palabra del Señor. La primera lectura sigue siendo, como ayer, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Ayer San Pablo les decía a los Corintios que se había presentado no con sabiduría humana. Yo meditaba con los hermanos que para la cultura griega, la sabiduría del hombre, el modo de pensar, el modo de construir el pensamiento, era importante. Por eso ahí tenían como importantes a los filósofos. La filosofía, recordemos que quiere decir amor a la sabiduría. Y en este modo de pensar estructurado, lógico, elevado, pues eran los que pensaban de esa manera, lógicamente, elevadamente, vamos a decir, con secuencia, pues eran los más importantes. Los que tenían una lógica en su discurso, en la manera de expresar los pensamientos, en la manera de decir las palabras, esos filósofos eran considerados como los más grandes. Y ahí estaba la sabiduría del pueblo, la sabiduría del hombre. Cuando los judíos no quieren a Pablo y lo rechazan, Pablo dice: pues yo voy a predicarle a los paganos, es decir, a los extranjeros, a los que son de otra nación que no son judíos. Pero estos tenían otros dioses. Y la sabiduría, como les he dicho, estaba en un pensamiento estructurado, lógico, en un pensamiento elevado. Pero todo era que partía del cerebro humano. ¿Cuál es la sabiduría que va a llevar a Pablo? Pablo no va a ser un filósofo entre los filósofos de Corinto. Pablo es un predicador. ¿Y qué es lo que va a predicar Pablo? Va a predicar a Cristo. Y a Cristo crucificado. Y cuando Cristo es predicado por Pablo, una de las cosas que Pablo va a decir es que Cristo ha resucitado, o resucitó al tercer día. Y para los paganos, para los gentiles, para los extranjeros, eso no tenía lógica. Nadie que hubiera probado la muerte podía resucitar. No creían en la resurrección. Entonces, cuando Pablo decía ayer, pues yo cuando llegué a ustedes no me presenté con palabras y discursos, ni con sabiduría humana, sino me presenté predicando a Cristo y a este crucificado. Y entonces el predicar a Cristo crucificado para los gentiles, para los paganos, para los extranjeros, era una locura. Eso no tenía sentido. Y por eso, siguiendo con este discurso, Pablo dice ahora: el Espíritu conoce perfectamente todo hasta lo más profundo de Dios. ¿A qué Espíritu se refiere? Al Espíritu de Dios. Ese sí conoce a Dios interiormente. Yo les decía que nosotros conocemos a Dios
porque Dios se ha revelado a nosotros. No porque nosotros con nuestra cabeza podamos llegar a Dios, sino porque Dios tuvo a bien revelársenos. Porque Dios en su misericordia nos quiso dar a conocer su identidad a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre? Eso que llamamos filosofía, ¿verdad? Y ahí estaban las preguntas de los filósofos, y el modo de pensar, y el modo de razonar. Pues es lo que hay en el espíritu del hombre. Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el espíritu de Dios. Aquí está la diferencia. Por eso decía que Pablo no es un filósofo. Y Pablo no va a hablar de filosofía cristiana. Pablo va a dar el anuncio del Evangelio. El anuncio de eso que estaba escondido desde antes de todos los siglos. Va a manifestar quién es Dios y cómo Dios nos quiere a través de su Hijo Jesucristo. Del mismo modo, nadie no conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. Porque los fieles se van a convertir no por la sabiduría de Pablo, los fieles no se van a convertir no por la lógica del apóstol Saulo, llamamos Saulo. No, los fieles no se van a convertir no por los silogismos, no por las formas sublimes de denunciar la palabra. Se van a convertir por el Espíritu. Es por el Espíritu de Dios que van a aceptar la palabra de Pablo, porque van a aceptar algo que para muchos es una locura. El Hijo de Dios tomó nuestra carne y nuestra sangre, pasó entre nosotros, padeció por nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Eso no tenía lógica para un extraño, un extranjero. De estas gracias hablamos no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. Solamente el que conoce el Espíritu y el que se abre al Espíritu puede entender las cosas de Dios. Si no, Dios se nos va a hacer ilógico. Si no, Dios no tiene sentido. El hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque parecen una locura. Vuelvo a lo mismo. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a Dios. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a ver quién es Dios. Pero si tenemos el Espíritu, lo vamos a conocer. Por eso a veces es una locura pensar en Dios para los gentiles. ¿Quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 144 es un salmo que nos habla de la bondad del Señor, de la misericordia del Señor, de las cosas que el Señor hace por su pueblo. Y utiliza como sinónimos: el Señor es compasivo y misericordioso, el Señor es bueno, el Señor es grande por sus obras, el Señor es grande por sus proezas, es la gloria de su reino es para siempre, el Señor siempre es fiel, es bondadoso en todas sus acciones, da apoyo a quien tropieza y al agobiado alivia. Porque no podemos juzgar de otra manera a Dios, sino a partir de su bondad, sino a partir de su misericordia, sino a partir de su amor, sino a partir de su sabiduría, sino a partir de su continua protección. Porque Dios a lo largo de la vida va con el hombre, a lo largo de la vida acompaña al hombre. Él mismo ha hecho el hombre desde que estaba en el vientre de su madre. Por eso todo lo que viene después de nuestro nacimiento y después de la creación son puras cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Pero para esto, como decía Pablo, pues tenemos que estar en esta sintonía de Dios, para comprender que Dios es el que obra,
que las cosas no se dan al acaso, que las cosas no se dan como decimos en México, de chiripa, que no se dan las cosas como se dicen por ahí, al algarete, es decir, sin ton ni son. Tiene la providencia divina este modo de compartírselos, este modo de dárselos, este modo de darnos su amor, su misericordia y su bondad. Esto con el Salmo 144. Y con el Evangelio de San Lucas, ayer veíamos cómo a Jesús pues había ido a la sinagoga de su ciudad. Había dicho un discurso: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, dar la vista a los ciegos y anunciar el año de gracia del Señor. Y todos estaban apantallados. Y cuando Jesús le dice, pues nadie es profeta de su tierra, y seguramente van a decir, pues haz aquí los milagros que hiciste en Cafarnaúm. Y les va a hablar de algo que pasó en el tiempo del profeta Elías y algo que pasó en el tiempo de Eliseo, cómo fueron a los extranjeros y luego pues lo quieren matar. Y que Jesús pasa por el medio de ellos. Y ahora nos presenta este texto del Evangelio, otra vez Jesús que está en Cafarnaúm, en una sinagoga, y hay un hombre endemoniado. Generalmente a veces se pensaba que la gente enferma antiguamente tenía demonios, ¿verdad? Y los que no eran cristianos o que no eran judíos, pues decían que tenía un genio, que un genio lo andaba pues haciendo mal a la persona. Y vemos cómo este Jesús llega a la sinagoga y este endemoniado le dice: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Porque al final pues la victoria iba a ser de Dios, ¿verdad? La victoria es ese Dios que se presenta y que acaba con el mal, que acaba con la enfermedad, que acaba con todas estas cosas. Y los demonios pues están ahí revelando: sé que eres el Santo de Dios. Y como Jesús no quiere que se malinterprete acerca de su persona, te va a decir: cállate y sal de ese hombre. Vemos que son palabras que usan el imperativo, ¿verdad? Cállate y sal. No le pide permiso: si quieres puedes callarte, o si quieres puedes salir. No, cállate y sal de ese hombre. Y entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió sin hacerle daño. ¿Cómo en un hombre tirado se ve ya después la sanidad? ¿Cómo se ve la liberación de este hombre? A pesar de que está tirado, ya no tiene ese demonio. Todos se espantaron y se decían a nosotros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, es bien difícil, si nosotros queremos comprender las cosas de Dios, pensarlas solamente con nuestro cerebro. Es bien difícil, no lo vamos a lograr. Por eso muchas veces nosotros decimos: ¿por qué? Quisiéramos saber el origen de por qué la enfermedad, de por qué la deshonestidad, por qué los secuestros, por qué los robos, por qué las muertes de gente inocente. No entendemos. Y no lo vamos a entender. Son cosas que pasan porque somos débiles de naturaleza, porque a veces nos corrompemos, porque a veces hacemos cosas que no están bien. Pero son cosas que a veces decide el hombre. Y hay cosas que a veces por naturaleza se dan, como en un sismo cuando se caen los edificios o las casas y se muere mucha gente. Son cosas que no comprendemos, pero son cosas que suceden en la naturaleza, y como somos frágiles, como somos débiles, pues de repente ahí nos vamos. ¿Por qué está sucediendo esto del COVID-19?
esto que estamos viviendo? ¿Cómo van a tener sentido las muertes, las desapariciones, las cosas difíciles que nos toca vivir en este mundo? Pues solamente hay que entenderlas metiéndonos en el Espíritu de Dios, estando en contacto con ese Espíritu. Es decir, a Dios no le gusta el mal, pero Dios, a pesar del mal, actúa. Dios, a pesar de las situaciones duras, Él está ahí para consolarnos. Dios, a pesar de las situaciones que lo hieren, Él está ahí para curarnos. Dios, a pesar de las situaciones que nos quitan la razón, Él está ahí para darnos su luz. Dios no nos deja. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros tenemos ese contacto con Dios, cuando nosotros estamos en sintonía con Dios, entonces es que podemos comprender las cosas. Si no hallarles la correcta, vamos a decir, interpretación, pues sí tener esperanza de que si muchos están muriendo ahorita por el COVID, hay mucha gente que está dando su vida por la investigación, por el servicio, por la curación de los pacientes, porque los pacientes tengan un ambiente limpio, porque los ambientes estén en las óptimas condiciones, por sacar cosas mejores. Hay gente que inventa diferente tipo de respiradores para que a más y más comunidades lleguen estas máquinas que son imprescindibles para esta pandemia. Como hay gente que de repente, a pesar, por ejemplo, ahorita que yo les hablaba de los secuestros, como hay gente que lucha para buscar a las víctimas, como hay gente que lucha para liberar a aquellos que están cautivos, como hay gente que lucha por la justicia para ir en contra de bandas que se dedican a la extorsión de personas. Dios suscita, Dios hace que la gente vaya adelante, aunque no lo entienda, sí tratar de remediar estas cosas que a veces no tienen sentido. Porque yo les decía, para los gentiles, ese Dios hecho hombre, ese Dios resucitado no existía. Pero a Dios solamente lo podemos comprender con el Espíritu de Dios. Y por eso estas cosas, hay cosas que vamos a comprender solamente en el plano divino. En el plano humano va a ser muy, muy difícil que alcancemos a comprender esto. Y la fe nos consuela. La fe nos abre horizontes. La fe nos abre la perspectiva. Y por eso hay que acudir a la fe. Sobre todo cuando estamos viviendo momentos difíciles. Hoy me tocó acompañar a unas personas que habían perdido un ser querido. Pues la fe es la que nos da la fuerza, la fe es la que nos da la capacidad, la fe es la que nos hace ir adelante. Esto fue la primera lectura. Con el Salmo 144, el Señor es justo y bondadoso. Y creo que yo les decía que había muchos sinónimos para hablar de la justicia, de la bondad, de la misericordia, de las proezas, de la gloria del Señor, de su reinado, de su imperio, de su fidelidad, de su bondad. Porque no alcanzan los sinónimos y los adjetivos para describir lo que Dios hace en nuestra vida. Porque si nosotros somos conscientes de todas las cosas que suceden y siguen sucediendo en nuestra vida, no vamos a acabar de descubrir la inmensa grandeza de Dios y su amor por nosotros. ¿Cómo un Dios tan grande puede fijarse en una criatura tan pequeña? ¿Cómo un Dios tan inmenso puede enfocarse en un amor tan pequeño como el nuestro? Solamente es por bondad, solamente es por misericordia, solamente es porque el Señor quiere mostrarnos toda su grandeza a cada uno de nosotros. Y eso es lo que descubría el salmista en el tiempo que se escribe el Salmo 144. Y es lo que en este 2020
seguimos experimentando de Dios. Esa ternura, esa misericordia, ese amor. Pero hay que abrir nuestra perspectiva para darnos cuenta, como decía Pablo, solamente descubriendo en el Espíritu de Dios a ese Dios que nos sale al encuentro para amarnos, para abrazarnos, para sostenernos. Finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta San Lucas, dice que que fue a la sinagoga, toda la gente estaba asombrada, como les decía ayer, cuando dice su discurso, su programa de vida de Jesús. Ha sido enviado a evangelizar a los pobres, a anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, dar la vista a los ciegos, anunciar el año de gracia del Señor. Son todas cosas que sorprenden. Y la palabra del Señor aquí en Cafarnaúm también está sorprendiendo. Pero no solamente sorprende la palabra, sino también sorprenden las obras. ¿Y ese Jesús solamente actuaba hace 2020 años? No. Tiene que seguir actuando ahorita. ¿Y tiene que seguir actuando quién? Pues seguir actuando a través de nosotros. Porque pues podemos hablar muy bonito. Podemos hablar precioso de Dios. Podemos incluso evangelizar. Podemos incluso hablar cosas preciosas de nuestro Dios, de nuestro testimonio de vida cristiano. Podemos hablar de las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Pero si nosotros con las palabras y con las obras damos testimonio de que Jesús sigue actuando, la gente se sigue conmoviendo. La gente sigue siendo atraída por Dios. Porque Dios dice que actúa a través de nosotros. Nosotros somos el instrumento. Pero si el instrumento es el apto, pues sirve. Es como si le quitaran si hay un martillo, pues podemos más fácilmente clavar cualquier cosa. Pero si a ese martillo se le cayó la parte metálica y solo queda el mango, pues no vamos a clavar nada. Y nosotros es igual así. Si nosotros somos un instrumento apto, vamos a servir para manifestar las obras de Dios. Ahora, en este 2020, en donde estemos. Pero si nosotros somos como ese martillo sin cabeza, no vamos a servir para nada. Aunque tengamos el bautismo, aunque tengamos la transformación, aunque tengamos todo, pero si no nos convertimos, si no le damos una vuelta a nuestra vida, si no somos fieles, si no somos leales, si no somos auténticos, no vamos a servir. Jesús, a la comunidad de Cafarnaúm no solamente le sorprendían las palabras de Jesús, sino las obras de Jesús. ¿Qué tendrá su palabra? Decían ellos, porque la orden es con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos salen. La fama de ese Jesús se tiene que extender en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque a través de nosotros puede seguir mostrando Jesús sus palabras y sus acciones. Vino y paz en oblación, espera el milagro del Señor. De nuestra ofrenda sobre tu santo altar, era en los cantos dulce vitrigal, pero tú, por tu bondad, transformas nuestra ofrenda en ti, Señor. Toma mi vida y también cambiará
Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la memoria de tu inmensa caridad, de la caridad de tu Hijo, te rogamos, Señor, que el fruto de su obra salvadora por el misterio de tu Iglesia sirva para la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario y nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo. Con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles, con los santos, te alabamos cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Leodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María del Carmen, a quien llamaste de este mundo tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos tuvieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos la paz cantando el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas y te deseo en el alma. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo un minuto todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que esta iglesia tuya, Señor, florezca y perdure hasta el fin. La integridad de la fe, la santidad de la vida, el amor fraterno y la piedad sincera. Y ya que la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no dejes de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.
Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras oraciones en las necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros. Virgen gloriosa y bendita, Virgen gloriosa y bendita, Virgen gloriosa y bendita. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.